Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Dorian Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a otra edición de nuestra sección de preguntas y respuestas de todos los viernes en el corito histórico. Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Ustedes saben, toda la semana nosotros estamos poniendo el alma en el ruedo para responder todas esas preguntas que ustedes nos hacen, haciendo las investigaciones respectivas, toda la tarea, viendo aquí y allá si las cosas son ciertas o no, para traérselas acá. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo ahí, Javier Lara. ¡Ole! Así mismo, panas y bellas damas. Recordemos que este es el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Además, este es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, bella dama. Entonces, bueno, vamos a empezar de una, como dice Soporte mi locura, a darle chipa, candela y fuego a esto. Arrecia ahí, enviado. Bueno, acá nos hacen una pregunta que ver, que yo soy malo con los que hacen las preguntas, o sea, nunca noto quién la hace. Pero, en fin, reclámala ahí, pana mío, o bella dama. Esta pregunta es, ¿fue el gobierno de Guzmán Blanco bueno o malo? Bueno, esta es, digamos, una pregunta de opinión. Como diría Chespirito, yo opino que si lo ponemos en una balanza, hablemos de lo siguiente. Guzmán Blanco fue el carajo que decretó la instrucción pública. Eso es muy bueno. Aunque si bien no la aplicó, porque no tenía cómo, no le interesó aplicar la cuestión como debía hacerse, esto fue la piedra fundacional de una cosa importantísima que serviría para repúblicas por venir. Es decir, fue el carajo que puso las bases de lo que sería después todo el sistema educativo de Venezuela, el cual poco a poco sacó a mucha gente de la ignorancia y ayudó a crear mejores ciudadanos. Sin él hacer ese decreto, probablemente no habríamos tenido el corito histórico, si vamos al caso. Sí, bueno, y también que aunque este decreto de instrucción pública de Guzmán Blanco también viene o tiene su raíz en aquel plan de José María Vargas. Claro, pero imagínate lo que tuvo que pasar, o sea, todos los gobiernos que hubo después de Vargas y después de ese de Paz, donde Vargas fue secretario de Educación, ninguno le puso empeño a la educación. El que vino a hacerlo fue ya Guzmán en su afán modernizador, o sea, tuvo que venir él con sus nuevas ideas a decir, mira, vamos a desenterrar esto para aplicar esta cuestión. Pero otra cosa que hizo es que él se encargó de hacer la modernización de Caracas. Es decir, él fue como que el que puso el orden en Caracas para reconstruirla de todo el horror del terremoto de 1812. Es decir, tuvieron que pasar 60 años para que alguien hiciera un cariñito de verdad a Caracas, porque Caracas seguía siendo la ciudad destruida por el terremoto. Entonces este pana fue el que se dedicó, fue el que se dedicó a terminar de demoler las cosas que estaban ahí cayéndose. Se dedicó a modernizar la ciudad, crear teatros, crear avenidas, crear calles, iglesias y demás. Ponerle su nombre. Eso es por el lado chimbo. Ya vamos para allá todavía. Porque otra cosa buena que él hizo es que estableció el registro civil. Es decir, le quitó el monopolio de los registros de los nacimientos, decesos, matrimonios a la iglesia, porque esto es un avance en el laicismo, en la importancia de la civilidad para el país. O sea, este pana, inspirado en los avances sociales, porque estaba muy inspirado en Napoleón y Napoleón III y su Sanza francesa, él decía como que, vamos a hacer las cosas bien, vamos a civilizarnos un poco como los europeos, hay que hacer unas cosas buenas aquí, hay que hacer que todos tengamos acceso a las cosas de registros civiles. O sea, no todo el mundo va a la iglesia, pero si todo el mundo puede ir a un registro y hacer sus cosas por aquí, relajado. Pero, como copió cosas buenas de Europa, también copió cosas malas. Y entonces el pana se creía Napoleón III. Y de esa forma, como el propio presidente bananero le dio por hacerse estatus de sí mismo. Ahí es cuando sale la tercera del saludante
la estatua del Manganzón, la que estaba en el Calvario y la que estaba allí frente a la Universidad de Caracas, frente a los que le pasó a las academias hoy. También le dio por nombrar teatros con su nombre. Cada cosa que hacía, esto se va a llamar Guzmán Blanco. Entonces el Teatro Nacional era el Teatro Guzmán Blanco. También le dio por crear iglesias y ponerles nombres sospechosamente parecidos a los de él y a los de su esposa. Dice Herrera Lu que el San Pablo que hay en la capilla de Santa Teresa y que es muy parecido o sospechosamente parecido a Guzmán Blanco. Exactamente. Es como aquella virgen horrible que hay en Margarita, creo que es una virgen del Valle, que es extrañamente parecida a Chávez. O sea, al parecer es un blasfemo, un psicópata blasfemo de las esculturas que le dio por hacer una chavistada. Bueno, tampoco fue una creación de él. Viene de antes los alaboles escultores. Exactamente. Tampoco le ayudó a su imagen que el pana no le pusiera costo al caudillismo. Más bien solamente lo aplazó. Él lo que hizo fue como que aplacarlos ahí, pero no los eliminó. Y otra cosa chimba de él es que su obra, como todo dictador de porquería, está reservada solamente a Caracas, es decir, donde pasa la reina. Porque si hablamos de su gestión fuera de Caracas, no existe. No existe. Si acaso la Guzmania, y porque es el sitio para gestionar de él. O sea, dice, vamos a hacer mi casa en la playa, ahí en La Guaira, y allá en Macuto. Ya, hasta ahí, cero, más nada. Eso fue la última obra de él, ahí fuera de Caracas. Todos los reales que se cogió. También, era un delincuente, o sea, un experto del peculado. Tipo que se agarró un poco reales y bueno, si vamos al caso, esa cuestión de no hacer obras fuera de Caracas es lo que llevó a que tiempo después unos andinos, hartos de que los consideraran, se fueran a Caracas, tumbaran el gobierno que le heredó él a otros y entonces muchos decidieron después, coño, vamos a hacer unas vías para allá, para nuestras tierras, porque coño, que ella está ahí, que ladilla volvernos para allá por esos caminos chimbos. Entonces, bueno. Guzmán Blanco también tenía esta particularidad con este tema que acabas de decir, que unos andinos tumbaron un gobierno heredado por él, de precisamente esto. Él se quedaba gobernando un rato y después se iba de vacaciones a Francia y dejaba a alguien aquí que le cuidara el ganado. Y cuando se le acababa el periodo regresaba. Y así fue durante su rato, durante todos esos presidentes títeres que hubo. Él estaba de vacaciones vacilando. Casi 20 años jodiendo. No dejaba a nadie hacer coroto. O sea, simplemente se iba. Cuando veía que le iban como a cortar las patas, volvía. Morían sospechosamente sus sucesores, como pasó con Nieves Alcántara, que extrañamente murió en la causa guipuzcoana después de supuestamente comerse una lechosa chimba. De ahí capaz viene el mito de que la lechosa es venenosa. Probablemente. Y entonces, de paso, tiene ese costo, digamos, becerrístico, porque el tipo tenía esas actitudes chimbas que uno debe tolerar. Ya que uno siempre merece más. Uno no merece presidentes que sean egomaníacos y autócratas. Ya basta de ellos. Entonces, digamos que esa es como la opinión chimba que yo tengo de él. Sí, hizo cosas, hizo vaina, pero autócrata, egomaníaco, capaz de hacer estatuas, mira, no lo veo bueno. Que por ahí posteriormente vamos a traer un episodio de Guzmán Blanco para ampliar bien en todas estas cositas que estamos diciendo, porque fue un carajo bastante particular, con todas estas luces y sombras y una vida también bastante interesante y que la vamos a profundizar luego. Por ahí viene, panas, coming soon. Entonces, bueno, aquí tenemos la opinión de Javier acerca de Guzmán Blanco. Aquí la segunda pregunta que tenemos. Háblales ahí. Me la hace el pana Arturo Arenas. Él pregunta: ¿qué era el Tratado de Coche? ¿En qué consistió el Tratado de Coche? Esto continúa aquí incluso un poco enlazado con el tema de Guzmán Blanco, porque él es uno de los firmantes del Tratado de Coche. ¿Qué fue esto? Bueno, ocurría la Guerra Federal y este fue el convenio al que llegaron las dos partes para poner fin a este conflicto que había. Aquí estuvieron involucrados los representantes de cada uno de los bandos. Por un lado, Antonio Guzmán Blanco, que está en representación de Juan Crisóstomo Falcón como jefe del bando federalista, mientras que por su parte Pedro José Rojas venía representando al gobierno de Páez, a la dictadura de Páez en ese momento. Ok. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se firmó este tratado? Bueno, en la guerra, los federalistas, el bando de Juan Crisóstomo Falcón, venía muy bien. Habían una cantidad de deserciones del otro bando, ellos ampliaron mucho su ejército, mientras que el ala que estaba en el gobierno
le venía muy mal y lo que venían haciendo era pedir empréstitos en Inglaterra, endeudar al país para continuar haciendo la guerra. Pedir real. Sí, además este bando estaban peleados. Ahí estaban personas como Manuel Felipe Tovar, Pedro Gual, el mismo Pedro José Rojas, y cada uno como que representaba una facción ahí y no estaban de acuerdo ni siquiera dentro del mismo bando. Entonces, todas estas situaciones hacen que, bueno, evidentemente, el ala que está en el gobierno pida cacao. Ok. Entonces, cuando se da el tratado de Coche. ¿Qué pasa con esto? Aquí se reúnen los representantes de los dos caudillos y establecen unas pautas. ¿Qué resolvieron ellos aquí? En principio, bueno, hacer las paces y además convocar a una asamblea nacional. Ok. Esta Asamblea Nacional iba a estar formada por 80 miembros, en donde un bando iba a elegir a la mitad, a 40, y el otro bando iba a elegir a los otros 40. Un pacto, pues. Exactamente. Pero ante esta asamblea, Páez tenía que ir a renunciar. Y la asamblea iba a nombrar un presidente ejecutivo ahí transitorio, que iba a ser Juan Crisóstomo Falcón. También dispuso el cese de las hostilidades y prohibían hacer reclutamientos, porque, ¿sabes? Ninguno de los ejércitos podía seguir llamando gente hacia sus filas. Se acaba la guerra, pues. Era la idea. Y se iban a formar unas brigadas de orden público para evitar cualquier tipo de problema. Estas fueron las pautas del Tratado de Coche. Pero además hay algo allí que bueno, está también por debajo, y es el hecho de que todos estos empréstitos que estaban pidiendo el gobierno quedaron ahí quedaron unos reales, que bueno, se lo terminaron repartiendo Guzmán Blanco y Rojas. Coño la madre, se repartieron la cochina. Entonces, bueno, el Tratado de Coche trajo la paz y además ayudó a que Guzmán Blanco aumentara su caudal y, bueno, repartirse la cochina ahí. Estos tipos, haciendo a Superlano, mano. Exactamente, haciendo la de, ¿cómo que se llama el carajo este que estaba contando real en el baño? Ah, la Luis Perra. Haciendo la Luis Parra, exactamente. Guzmán Blanco ahí, después que firmaron el Tratado de Coche. Ay, mire, ¿cuánto quedó aquí? Ok, esto para ti, esto para mí. Entonces, como vemos, es un acontecimiento de la historia que, si bien de frente plasma un tratado de paz, un tratado de conciliación y de un cambio de gobierno allí acordado, también tiene por debajo algunas cucarachas ahí debajo de la alfombra. Qué chimbo. Bueno, Venezuela, perrito. Y bueno, como dijimos hace rato, que está muy, muy enlazado con el tema de Guzmán Blanco, bueno, aquí vemos como que sus primeras andanzas en peculado. Robando desde el principio. Coño, pero es que de verdad no servía para un coño. Entonces, bueno, ese es el Tratado de Coche. No es como ustedes por ahí quizás estarían pensando que era ir para el mercado de Coche a regatearle un vendedor por una agua. Coño, eso sí sería el Tratado de Coche que a mí me gustaría hacer. Exacto. Es un Tratado de Coche sano. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Yo tengo por aquí otra que esta va a ser breve, que esta es una cuestión que se responde rápido. Que alguien pregunta, ¿quedan descendientes directos de Bolívar en la actualidad? Leopoldo no. Coño, mano. Que no, vale. O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener esa cuestión de que, mira, Bolívar dejó hijos? Miren, ¿qué descendencia va a tener un tipo que no dejó ningún hijo reconocido más allá de leyendas? O sea, todo lo que hay de supuesto hijo de Bolívar son vainas ahí que se leyendas de que, no, miren, que Bolívar tuvo un hijo ahí por Santa María de Ipire y vaina. Yo sé porque mi tía abuela me echó ese cuento. Mire, no hay pruebas. Tu abuela no es una fuente fiable, mano. Eso es como las madres que, bueno, tu padre es Chayán. Tu verdadero papá es Chayán. No, eso mismo ocurría en aquellos tiempos y que no vale, este niño es hijo de Bolívar. Exactamente, no, o sea, tu verdadero papá fue a comprar cigarrillos, no fue a liberar a la América, panas. Y también lo que pasa es que, bueno, hay mucho viejo becerro por ahí que le infla el ego políticos, entonces sacan que si mapas genealógicos de carajos para decir que son hijos de descendientes de Bolívar, como aquellos viejos becerros que sacaron la tesis que no, porque Capriles resulta que él es descendiente de Bolívar, es sobrino trineto de Bolívar, panas. Y no, vale, o sea, ¿qué van a estar queriendo ustedes en unos bichos que se ponen a hacer poesías a Ramos Ayú y a Capriles, vale? O sea, porque tú veas que Capriles se puede parecer a Bolívar en Jamaica, no quiere decir que sean... Se parece a Bolívar en Jamaica, pero de los drogados que vive. ¡Qué manguangua, vale! ¿Ah?
Entonces, bueno, de verdad no, muchachos. Bueno, puede ser que sí, pero, o sea, porque uno puede descartar que, bueno, Bolívar premió a alguien, pero un muchacho reconocido que puedan decir que, este hijo de Bolívar, eso no existe. ¿Y de qué nos va a servir? O sea, ¿de qué nos va a servir? ¿Qué quieren ustedes? ¿Crear una monarquía bolivariana? Carajo, vale, yo pienso mejor de ustedes, manos. No, así no son las vainas. ¿De qué nos sirve? Háblales tú ahora, Dorian. Mira, la última pregunta que tenemos acá es muy interesante, la hace el pana Luis Castillo, que siempre está ahí activo con nuestros contenidos y haciendo preguntas y todo esto. Y él me pregunta sobre las monedas en Venezuela, sobre el Bolívar. Fue el Bolívar siempre, pero ¿cómo va a ser el Bolívar siempre y tal? Ahí le hice su respectiva tarea sobre el tema de las monedas en Venezuela, que este es un área que se llama numismática. Estudio de monedero. Exacto, y entonces hay vamos a darnos un paseíto por cómo ha sido el camino hasta el Bolívar. Por ejemplo, las primeras monedas a este pedazo de tierra, lo que fue la Capitanía General de Venezuela, a Venezuela, llegan con los conquistadores en 1498. Esa gente traía unos reales en sí. Pero bueno, no era. Durante todo este rato se manejan, durante la colonia, se manejan los ducados, los castellanos, los maravedíes. Todas estas monedas que se usaban en España. Luego, con el furor de las perlas en Margarita y Cubagua, como no había manera también de hacer llegar tantas monedas para comerciar aquí y tal, se resuelve que, mira, aquí pagan con perlas. Ahora nuestros petros. Entonces incluso aquí me di cuenta que desde aquellos tiempos la gente en este territorio está sacando unas cuentas ahí de tipo de cambio y todo esto, porque cuando establecen lo de las perlas, establecen un tipo de cambio. Mira, esto equivale a tantas monedas de oro, o equivale a tantos maravedíes. Entonces... Eso era el monitor dólar de la época. Exacto, ellos tenían que recurrir a un monitor dólar para ver en cuánto estaba la perla para pagar con eso. Esto también trajo problemas porque, a veces se entregaban algo que no fuese una perla, a veces, como eso, no te acepto ese dólar roto. Coño, pero es que Venezuela siempre ha sido un peo con los reales, mano. Sí, vale. Coño, o sea, siempre ha existido bodegueros estúpidos. Años más adelante, la compañía Guipuzcoana resuelve empezar a traer las monedas que se estaban haciendo en el Potosí, en México. Claro, las de Potosí y las de Veracruz, en México. Las minas de plata. Exactamente, que estaban las casas de las monedas en estos dos territorios. Y ahí se acuñan por el siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Se empieza a manejar todo eso, todas estas monedas de aquí. Hasta que en el año 1787, Carlos III establece lo que llaman las monedas provinciales de plata. ¿Qué es? Unas monedas para las provincias. Mira, aquí en la Capitanía General de Venezuela vamos a llevar estas monedas que están aquí. O sea, eran monedas solamente para la Capitanía General de Venezuela. ¿Qué pasa con esto? Al parecer eran muy parecidas a las monedas fuertes, por decirlo así, a la moneda española, las que venían desde el Potosí y desde México. Y también tenía una particularidad que esta moneda provincial que empezaba a circular aquí tenía un valor del 40% menos. Entonces, al ser muy parecidas a aquellas monedas, se prestaba como por una trampa. Es como aquel cuento de cuando más de un venezolano loco venía para acá, para Europa, con monedas de un bolívar, las que ya es de bolívar fuerte, y las querían meter como euros y más de uno caía y después, coño, pero esta vaina ¿qué es? Hombre, ¿cuánto vale esto? Esto no es ni un centavo de euro. Coño, la madre, me jodieron. Sí, algo así. Chamo, pero es que la venezolanada. Sí, ocurría tal cual porque además se parecía mucho y valía menos. Entonces era como un dólar de PayPal. Chamo. Acá en Venezuela eso era como un dólar de PayPal. Eso no vale. Coño de la madre. Entonces así se manejó durante la colonia. Luego llega el proceso de independencia, en donde hay registro y se sabe que desde el bando independentista, desde este gobierno que se toman, empiezan a emitir allí unos billetes, unas monedas que realmente eran como unos petros. O sea, la gente no quería nada con eso. Pues carajito, cómprate unos petros ahí, vete a comprar leche. Entonces ellos sacan el cuarto de real, sacan el medio real, sacan un real de plata. Y ocurre también que durante estos momentos sabemos que Maracaibo y Guayana, igual Coro, eran bastiones realistas. Y aquí había un arroz con mango porque ellos manejaban otra moneda. Coño, tremendo pedo. O sea, sales de Guayana para ir para Caracas a comprarte unos estreros, llegas allá y no te van los reales. Tal cual.
También ocurre luego, bueno, en la época de la República de Colombia, entonces también acá el bando patriota, cuando toma el control de esta área, toma la Casa de la Moneda de Popayán. Ah, correcto. Y ahí se empiezan a emitir unas monedas de oro y plata. Claro, en 1830 cierran la Casa de la Moneda que había en Caracas para acuñar también estas monedas y todo esto. Luego viene la República de Venezuela. Ah, el Estado de Venezuela, claro, bajo Páez. Claro, ya que en 1830 en adelante, aquí sabemos que se manejan los pesos, se siguen manejando monedas españolas, monedas extranjeras, que hay una especie de arroz con mango y un equivalente cambiario. Como la Venezuela actual, pues, o sea, que la moneda es de bolívares, pero todo el mundo paga en dólares, pagan con CEL, pagan con vaina. Exactamente. Fíjate, hay un caso muy particular y muy interesante que en el año 1863, al finalizar la guerra federal, llegan a Venezuela un lote de monedas con la figura de Páez. Ok. Al que acababan de derrocar. Coño, qué bola. Como dijimos en la pregunta anterior del Tratado de Coche, se dio el Tratado de Coche, cambió el gobierno y llegaron esas monedas de Páez con Crisóstomo Falcón y ¿qué es esto, chicos? Ya se está vaina aquí. Ah, esas son las monedas que dicen ciudadanos esclarecidos, yo las he visto. Bueno, la devolvieron y bueno, eso no salió, al parecer, no estuvo por allí en circulación porque obviamente era el enemigo del gobierno de turno. Luego, en 1864, en 1857, es cuando se establece la ley para acuñar monedas de oro y plata con la figura de Simón Bolívar. Ah, ok. Esto es durante Guzmán Blanco. Sabemos que, bueno, Guzmán Blanco también es uno de los inventores del culto a Bolívar y bueno, aquí empezaron a llegar las monedas con la figura de nuestro niño bolivariano y que además tenían la inscripción Estados Unidos de Venezuela. Ok, ¿y se llamaban ya bolívares? Bueno, en ese momento, al llegar ahí no lo llamaban bolívares. Es cuando por ahí empiezan estas denominaciones, que si el venezolano, y también, bueno, ahí le dan otros nombres a estas monedas, pero como tal no se llamaba bolívares, pero ahí empieza como que la raíz del bolívar, por decirlo así, porque llegan unas monedas con la figura del tipo. Ah, ok, o sea, fue precursor esas monedas con la cara de bolívar que le llamaban venezolanos, pero imagino que después por facilidad decían, mano, dame unos bolívares ahí, tipo el malandrismo, pues. Exactamente, coño, pendiente. Esos venezolanos no, esos son unos bolívares. Y de ahí, bueno, ya sabemos que habrá derivado a bolos y a bolivitas y a todas estas, todos estos códigos que hay con la moneda. Además, también algo muy interesante, súper interesante, que es el hecho de que en ese momento, para el año en el que se empiezan a acuñar las monedas con la figura de Bolívar, para tratar de arreglar el arroz con mango que había de todas las monedas que circulaban aquí, se recogió todo, se intentó recoger todas esas monedas para sacar estas con la figura de Bolívar y solamente se permitían los pagos o la circulación de monedas de 4 países, de Suiza, Francia, Bélgica e Italia. Carajo. Parece un poco exótico, un poco raro el porqué, pero esto ocurre porque existía algo llamado la Convención Monetaria Latina, que fue un invento allá en Europa de que, mira, deberíamos hacer una moneda como que use todo el mundo, ¿sabes? Como un pre-euro. Entonces empezaron a hacer como un pacto, hubo unos países que se unieron a eso, y bueno, Venezuela formaba parte de ese tratado, y por eso lo único que se permitía hasta ese momento para mantener el control y empezar a circular las monedas con el bolívar era permitir estas 4. Pero bueno, así es como nace la figura del bolívar. Ya en adelante, al tener esta figura, esto se popularizó y bueno, con el culto al libertador, bueno, vamos a llamar la moneda así, pues, y de ahí siguieron sacando las monedas con su figura. Ok. Oye, pero está bueno este tema, me gustó bastante, o sea, cómo empezó todo. Y desde ahí, después de eso, tenemos los trumps, los aguacates, las lechugas. Exactamente. Y las Nutellas, muy importantes, mercado amigos. Todo esto que estamos viendo esclarece un poco y uno dice, oye, pero nosotros siempre estamos en este peo de sacar cuenta de en cuánto está la moneda que yo tengo. Exacto. ¿Cuánto es $1? Tantos bolívares. ¿Y cuántos son Nutellas? Esas son 5 Nutellas. El cigarro coin, ¿viste? El cigarro coin, el chimo coin, claro, aquellos viejos tiempos que yo vendía cigarros, vale. Un saludo a todos mis clientes. Entonces, bueno, panales, estas fueron las 4 preguntas que del Chayán se llama Elmer de hoy, en donde ahora que nos damos cuenta, y ni siquiera fue planificado esto así, pero tenían mucha relación entre sí las preguntas o varias preguntas que hablaban como de episodios similares o con los mismos involucrados. Sí, todo se conecta de una manera u otra. O sea, de Guzmán Blanco al Tratado de Coche, del Tratado de Coche
a otra vez Guzmán Blanco, de Guzmán Blanco creando la moneda Bolívar y así todo conectando. Perfecto. Exactamente. Entonces, bueno, lo que nos queda por aquí, coristas históricos, es que si les gustó este contenido, si te vacilaste las respuestas y también, e incluso si se te ocurrió una, de inmediato lo que vas a hacer es darle like a este video. Si no te has suscrito al canal de Daniel Lara Farías en YouTube, suscríbete ahí mismo y también en los comentarios nos dice qué te pareció y también nos dejas tu pregunta para la próxima semana. Porque recuerda que si aquí no salió la tuya, probablemente la semana que viene estamos ahí investigando. Así es. Con el que también estamos en Instagram en la cuenta @elcoritohistórico_, donde pueden hacer sus preguntitas. Haremos convocatorias próximamente, sea Dorian desde Caracas o yo desde Leipzig, Alemania. E igualmente estamos en la página web www.elcoritohistórico.com, donde pueden vernos en cualquier plataforma que ustedes deseen para que no se pierdan. Este fue el Corito Histórico Chayán se llama Elmer número 9. Me quité ya.